Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo otra vez su amigo Fabián Ayala de PMS Training Center desde Quito, Ecuador. En el video de hoy vamos a hacer un diagnóstico de un sistema CRDI y lógicamente vamos también a explicar cómo funcionan cada uno de estos sistemas, tanto lo que es Bosch, Delphi y el sistema Denso. Acompáñenme a ver este video, amigos. Bueno, para entender el sistema CRDI, pues vamos a iniciar viendo de manera general cómo trabaja todo el conjunto. Nosotros podemos ver que tenemos el motor, vemos el pistón, cuya cámara de combustión tiene la misma cabeza. Vemos un inyector con control electrónico que está en la parte superior, la válvula de admisión, la válvula de escape. Vemos que en el inyector tenemos una tubería así de alimentación que va a venir desde el riel, lo podemos ver ahí. El riel también tiene un sensor de presión, el ICP, que lo vamos a ver a fondo más adelante. Tenemos también un retorno de ese combustible, de ese diésel, pues regresa a la bomba, donde se une a través de un Venturi y regresa otra vez hacia el tanque. Tenemos la bomba de alta presión, como la podemos ver ahí. Esa bomba de alta presión internamente tiene la etapa de baja. En este caso tenemos una bomba de transferencia mecánica dentro de la misma bomba. Tenemos una válvula de regulación principal, una de sobrepresión, y una válvula que me va a ayudar a controlar. En este caso es una válvula SCB, una válvula de control de succión, que me controla cuánto diésel pasa de la etapa de baja presión hacia la etapa de alta presión. Y en la alta presión pues ya podemos ver ahí el mecanismo. En este caso es un anillo de levas, donde va girando con el motor y me va comprimiendo el diésel y me va elevando la presión para enviarlas al riel. Tenemos el filtro de combustible, que son los elementos muy importantes aquí, sí, por la calidad del filtro, la calidad del filtrado, la trampa de agua, todo lo que tiene que hacer este elemento pues es muy importante para la vida útil del sistema. Luego va el reservorio. Tenemos el calculador también, sí, el EDC, el módulo de control diésel, al cual le van a llegar muchas informaciones, como por ejemplo ahí velocidad, rotación, temperatura de combustible, temperatura de motor, pedal del acelerador, etcétera. Y también vemos que ingresa la información del sensor de presión que va en el riel y calcula o hace una estrategia para hacerle trabajar a la válvula dosificadora que está dentro de la bomba de alta presión. Fuera de ese control, todo el motor trabaja de la misma manera. Podemos ver la admisión, donde aspira únicamente aire, la comprime, y vemos que tenemos dos disparos, una preinyección y una inyección principal. Hace el trabajo de bajar el pistón, obviamente, y al final la carrera de escape. Ahí tenemos los cuatro tiempos. Esto es de manera global cómo funciona el sistema CRDI. Vamos ahora sí a entrar en detalle de cómo funciona cada uno de los elementos. Los sistemas CRDI o sistemas de inyección diésel de riel común son los sistemas diésel más modernos, se podría decir, en lo que es entrega y dosificación de combustible. Para entender cómo funcionan estos sistemas, pues vamos a hacer una pequeña revisión de los sistemas antiguos. Por ejemplo, teníamos antes una bomba lineal que, pues obviamente por construcción era muy grande, muy pesada. Tenía que ir obviamente sincronizada la distribución, ya que la misma bomba se encargaba del punto de inyección. Este tipo de bombas pues obviamente le restan también potencia al motor, ya que hace mucho esfuerzo, le restan muchas revoluciones al cigüeñal también. Por lo tanto, estas bombas se encargaban de presurizarse y elevar la alta presión a cada uno de los inyectores, distribuir. Lógicamente tenían que mandar en el orden de inyección, dependiendo del orden de encendido que tenía el motor. Por lo tanto, como les comento, iba sincronizada la distribución. La dosificación, lógicamente a través de un gobernador mecánico, pues se encargaba de limitar en altas revoluciones también la entrega de combustible e ir dosificando según las revoluciones a las que estaba girando el motor. Y el avance lógicamente era mecánico, ¿sí? Esto se lo iba calibrando de manera mecánica en la misma distribución. Tuvimos varios tipos de bombas,
sí, gracias a la empresa Bosch. Lógicamente tuvimos varios modelos, entre esos uno de los que más pegó acá en Sudamérica pues fue las bombas rotativas, la BP44, que es una bomba, como ya lo mencioné, rotativa pero con un control electrónico, ¿sí?, que se va a encargar de presurizar el sistema, y presurizar las cañerías hacia los inyectores, distribuir, también hace el trabajo de distribución, algo parecido a la bomba lineal, y dosificar cuánto combustible va a entregar en cada inyección. Y tiene un control electrónico que me va a ayudar a hacer su trabajo. Por ejemplo, la bomba rotativa BP44 en su etapa de control electrónico va a controlar dos cosas fundamentales. La primera, a través de ese solenoide que vemos ahí, va a controlar el punto de inyección y cuánto va a dosificar también, cuándo inyecta y cuánto dosifica. Y tenemos otro solenoide abajo que me ayuda a controlar el avance del punto de inyección. Entonces, de esta manera estamos controlando en qué punto debe inyectar el inyector, cuánto lo va a dosificar, y si necesita hacer algún avance a esa inyección, pues lo va a hacer de manera electrónica gracias a estos dos solenoides. Para el control de estos solenoides obviamente necesita más informaciones, por ejemplo a través de una pequeña red CAN que tiene entre el módulo de la bomba y el módulo de control de motor, pues comparten información, TPS, CKP, MAV, velocidad de motor, el pedal de freno, pedal de embrague, temperatura, etcétera. Con esa información pues hace las respectivas estrategias para regular la dosificación, el punto y el avance de la inyección. Ya en los sistemas CRDI, completamente con control electrónico, tenemos por ejemplo el riel común, ¿sí?, que es un acumulador de presión, una forma de riel igual que en los sistemas a gasolina, es donde se va a acumular toda la presión que eleva la bomba. Y en este caso las bombas ya no van sincronizadas a la distribución. En algunos casos lógicamente tienen su chaveta y tienen sus puntos en la distribución, pero nada más por sincronía, no necesariamente necesita ir sincronizado, ya que la bomba no distribuye. En este caso la bomba lo único que va a hacer es elevar la presión al sistema, y los que van a distribuir y entregar combustible pues son los inyectores con ayuda del control electrónico. Y control total desde el EDC, el módulo de control de combustible es el que se va a encargar de controlar toda la inyección, todas las estrategias, hacer todas las estrategias para poder controlar el punto de inyección, el avance, la dosificación, la regulación de la misma riel, y en función de todos los requerimientos y parámetros que reciba desde distintos sensores, como sensor de posición del pedal del acelerador, sensor de cantidad de aire, presión de turbo, etc. En estos sistemas CRDI vamos a ver que la bomba de alta presión, como les comenté hace un instante, pues no va sincronizada, simplemente lo que hace es girar y elevar la presión, y para esto necesitamos en algunos casos una bomba eléctrica, una transferencia eléctrica desde el tanque, y en otros casos tenemos la misma bomba de transferencia, la bomba de baja presión dentro del mismo cuerpo de la bomba. La bomba va a generar la alta presión y en algunos casos una bomba de transferencia para la baja presión. Presuriza el diésel, aquí no va a dosificar, ni siquiera lo va a distribuir, simplemente levanta la presión. El riel de inyección, como lo vemos ahí, tiene su respectivo sensor de presión real. El riel va a acumular toda esa presión que envía la bomba para luego entregarlas hacia los inyectores. Monitorea la presión a través del sensor que vemos ahí, que se denomina el ICP, sensor de control de presión. Tenemos los inyectores, ¿sí?, son elementos que pueden ser bobinados, pueden ser también piezoeléctricos, depende del sistema. Lo que van a hacer estos es encargarse de entregar el diésel, ¿sí? El punto de inyección y la dosificación va a depender de las señales de activación que reciba desde el EDC. También en algunos sistemas utilizan los mismos inyectores para hacer una regulación fina de la presión, es decir, los activa un poco para regular la presión del riel. El EDC, el módulo de control diésel, va a controlar lógicamente la presión a través de la válvula que está en la bomba, o una válvula que controla la presión a través del riel también. El caudal lógicamente lo va a calcular dependiendo la estrategia que necesite en ese momento el inyector. Va a calcular también el avance y lo va a modificar, y el punto de inyección pues a través de señales, por ejemplo, como el CKP o el CMP. El sistema en sí
Es muy sencillo, como lo ven. La parte de alta presión, que es lo que vamos a aprender a diagnosticar, tiene una válvula de control de presión, o muchas veces una válvula de control de succión. Quiere decir que si controla la presión, pues va a permitir el paso de la alta presión, una pequeña porción de esa presión, pues regresarla al tanque de combustible y de esta manera regular la presión. Y si es una válvula de control de succión, pues va a controlar cuánto diésel pasa de la etapa de baja presión hacia la etapa de alta presión. Y en este caso la válvula, sea cual fuere, va a trabajar directamente con la señal del ICP, que es el sensor de presión de combustible, es decir, la computadora monitorea la presión real, compara con la presión deseada que tiene su software y hace la estrategia que deba para subir o bajar la presión a través de las válvulas de control. Los inyectores, algo muy importante y a la vez que nos sirve para hacer el diagnóstico, lo interesante acá es que trabajan con retornos, es decir, cuando un inyector va a abrir, la electroválvula lo que hace es abrir un pequeño paso calibrado del diésel hacia el retorno. Entonces de esta manera baja la presión en la parte alta de la cabeza de la aguja, y al tener esa diferencia de presiones, pues el inyector se abre, que ya lo vamos a ver adelante también. Nos he preparado una animación para que vean cómo funcionan los inyectores serie DI, porque es importante la lectura de los retornos. Las bombas de alta presión, tenemos varios tipos. En este caso una bomba que únicamente trabaja en la alta presión, no tenemos bomba de transferencia mecánica aquí, es decir, en este sistema va a necesitar una ayuda de una bomba eléctrica que esté dentro del tanque de combustible. Tenemos la etapa de alta presión con una bomba de transferencia eléctrica, ¿sí? Tenemos que Bosch en este caso pues las denomina sistemas como CP1 y CP2. Tenemos este otro tipo de bomba también Bosch. Nosotros podemos ver en la parte posterior de la bomba un enfriador. Ese enfriador es para la bomba de transferencia, que en este caso es mecánica. Si tiene bomba una etapa de alta presión y una transferencia mecánica insertada en la misma bomba. Esto Bosch lo denomina como CP3. Ya no tenemos una bomba eléctrica en el tanque, sino que la transferencia es netamente mecánica incluida en la misma bomba de alta presión. Esta es una bomba CP4 de Bosch, también genera alta presión. La etapa de baja presión pues la tenemos de una alimentación de bomba eléctrica en el tanque, pero ya no tenemos una IPR, es una válvula que regula presión, sino aquí lo que tenemos es una válvula de control de succión, una SCB, que lo que va a controlar aquí es cuánto diésel pasa de la etapa de baja hacia la etapa de alta presión. Y adicional también tenemos una IPR, pero ya no en la bomba, sino directamente en el riel. Si estos sistemas CP4 pues traen las dos válvulas, y los inyectores ya son piezoeléctricos, ya no son bobinados. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante. En este caso una bomba Delphi, la bomba de alta presión, por el tamaño nosotros podemos ver que tiene dentro de la misma bomba la etapa de baja presión y la de alta presión. Esta bomba tiene las dos etapas, ¿sí? Como les decía, una transferencia mecánica en la parte delantera y la parte de alta presión pues en la parte posterior, en el cabezal de color negro. Podemos ver también ahí la válvula de control de succión. En este caso en Kia Hyundai, en los sistemas Delphi, pues ya no la conocen como SCB. Hace el mismo trabajo de una válvula de control de succión, pero la conocen como IMB, una válvula de medición de ingreso. Hace el mismo trabajo, pero tiene esa designación. También vemos ahí un sensor de temperatura de combustible, que es muy importante también en el control de inyección diésel. Acá tenemos otro tipo de bomba. Este es un sistema denso, es fácil reconocerla, pues las bombas denso tienen esa cañería en forma de una en la parte posterior. Esas también trabajan con una válvula de control de succión. Vamos a ver algunas fallas de este tipo de bombas al final del video. Tenemos una etapa de alta presión más la transferencia mecánica que está dentro de la misma bomba, y trabaja igual con una válvula de control de succión, una SCB. Entonces lo que es Bosch normalmente con IPR, en la CP4 tiene IPR más SCB. Los sistemas Delphi pues van a tener una IMB que trabaja como control de succión, y los sistemas denso trabajan también con válvulas SCB. Ya vamos a ver cuáles son normalmente abiertas, cuáles son normalmente cerradas. En lo que es de inyectores, pues tenemos ahí inyectores en este caso bobinados. Tenemos en primer lugar es un inyector Delphi tipo lápiz, pero son bobinados. En el medio tenemos un inyector Bosch, que también es bobinado,
y en la derecha tenemos un inyector de sistema denso, que también en este caso es bobinado, ¿sí? Son inyectores que tienen una bobina para la activación. Tenemos inyectores Bosch, por ejemplo, en este caso, que son tipo lápiz, que son distintos al anterior. Si ustedes se fijan, Bosch en el inyector del medio tiene la bobina en la cabeza, la alimentación es lateral y el retorno es en la parte superior de la válvula. Mientras que en los piezoeléctricos la alimentación es superior, no tenemos ya el bobinado, y el retorno también es superior por un lado de la cañería de alta presión. Sí, estos son inyectores denominados piezoeléctricos. Y sí, en resumen, cómo funciona el tema del CRDI, pues tendremos ahí una bomba que va a ir cogida hacia la distribución. Listo, tenemos la bomba que estaría cogida a la distribución. Pues este tipo de bombas, lo que vamos a hacer es ser arrastrada a través de la cadena o de la banda, dependiendo cómo sea el sistema. Y ese eje va a mover los elementos internos de la bomba. Entonces, en un diagrama en bloques, para entender primero la parte teórica, cómo funciona, y después poder comprender los videos de las fallas, tenemos que en estas bombas, al girar el motor, automáticamente va a arrastrar todo el conjunto interno de la bomba. Y tenemos una etapa de transferencia, en la mayoría de casos, ¿no? Tenemos una etapa de baja presión dentro de la misma bomba. Esta bomba de transferencia, como su nombre lo indica, va a ser jalar el combustible desde el tanque del depósito, ¿sí? Para abastecer a todo el sistema. Entonces jala el combustible, obviamente que este combustible va a pasar a través del filtro, va a pasar también por una trampa de agua, que es muy importante en estos sistemas, y viene desde el tanque, ¿sí? Desde el reservorio. Esta baja presión tiene que pasar lógicamente a la etapa de alta presión, a la etapa de compresión, donde vamos a elevar la presión misma del combustible para poder entregar hacia el riel común. Esa presión elevada, así que la tenemos ahí en color rojo, esa alta presión entrega al riel común donde se acumula, y de igual manera pues lo entrega a los inyectores, y los inyectores serán activados por la computadora para poder entregar hacia los cilindros. Hasta ahí la parte de alta presión pues no lo vemos tan complicado. Ahora, ¿cómo controlamos o cómo controla el sistema la presión? Pues podemos tener un desvío, ¿sí? Que nos envíe hacia el tanque una parte de la presión, y de esta manera regular la presión de la misma en el riel, a través de una válvula que le hemos denominado IPR, que es una válvula de control de presión. Entonces esta válvula va a dejar pasar el diésel hacia el tanque, es decir, sería una válvula normalmente abierta. Como es normalmente abierta, si es que no recibe pulsos, no recibe activación, el vehículo no prende. Yo doy arranque, pero como la válvula es normalmente abierta y no se activa, pues toda la presión se va hacia el tanque y el vehículo no enciende. Va a necesitar que le empiece a llegar señal o pulsos de activación, en este caso son anchos de pulso modulado, para ir controlando cuánto diésel se va al retorno y cuánto diésel queda en la riel, y de esa manera regulamos la presión de inyección. La otra opción, ¿sí? Ahí tendríamos una IPR. La otra opción, hablamos también de válvulas de control de succión. Entonces la otra opción para controlar la presión sería esta. Tendríamos la alimentación de baja presión y una válvula que ahora me controla el paso de diésel de la baja presión hacia la alta presión. Estas se denominan las DSCB, son válvulas de control de succión. Este tipo de válvulas son normalmente cerradas. Quiere decir que si no reciben activación, pues yo puedo dar arranque, y si no se activan no me pasa diésel de la etapa de baja a la etapa de alta, y lógicamente no tener presión el vehículo no arranca. Adicional o con excepción de los sistemas Delphi, en lo que es Kia y Hyundai, esa SCB se denomina IMB, como vimos al inicio del video, y esa es normalmente abierta, es decir que si no recibe activación y yo doy arranque, pues la presión se va al valor máximo, entonces el motor empieza a golpear. Eso ya me da una idea de que la válvula está desconectada. Hay sistemas como el CP4 de Bosch, que como conversamos hace un momento, ese tiene las dos válvulas, tiene una SCB en la bomba que controla cuánto diésel pasa de la etapa de baja a la etapa de alta, y adicional tiene una IPR al final del riel. Entonces trabaja con las dos válvulas. Y la activación de estas válvulas, o sea, cómo hace la computadora para saber cuánto las abre o cuánto las cierra, pues esa información la trabaja a través de su cartografía,
con una información muy importante, que en este caso vemos al final del riel un ICP, el sensor de presión. Este sensor es el que le avisa a la computadora pues cuál es la presión real. La computadora compara con la presión deseada, calcula su estrategia y hace activar la IPR o la SCB o las dos en conjunto, dependiendo del sistema que estemos trabajando, y de esta manera controlamos la presión. Si la presión real es demasiado alta con respecto a la deseada, pues el vehículo se apaga por protección, y de igual manera si la presión real es mucho más baja de la deseada, pues el sistema también se inhibe en el arranque. Entonces de esta manera la señal del sensor de presión es muy importante para que el vehículo pueda trabajar bien o pueda arrancar o no se esté apagando, que es una de las fallas que vamos a analizar luego. Entonces la IPR, una válvula de regulación de presión. Tenemos la SCB, que es una válvula que controla la succión. La IPR deja pasar la presión de la riel hacia el tanque, y la SCB es la que permite el paso de la baja presión hacia la alta presión. Entonces con las dos válvulas podemos regular la presión en el sistema. Estas trabajan con un ancho de pulso modulado. Entonces dependiendo de la estrategia, lo que quieran hacer, abrir o cerrar más la válvula, pues eso lo hace la computadora directamente con la ayuda de la señal del ICP. El ICP le va a decir la presión real y le compara la computadora con la presión deseada y puede hacer su respectiva estrategia. Y en este caso va a hacer trabajar la IPR para que baje la presión o suba la presión. El sensor le informa si bajó o subió según el requerimiento, y la computadora vuelve a activar las válvulas. Entonces es un lazo cerrado, el sistema trabaja en un lazo cerrado entre las válvulas de control de presión o de succión y el sensor de presión que va en el riel. Es decir, tengo una IPR y una SCB, tengo el sensor de presión. El sensor de presión le avisa a la computadora la presión real. Entonces el microprocesador pues recibe esa información, compara con la presión deseada, calcula su estrategia y les va a dar un ancho de pulso modulado a esas válvulas para ir regulando la presión en función de la programación que tenga el EDC. Sí, y ahí podemos ver como resumen que el sistema trabaja en lazo cerrado entre la señal del ICP y el trabajo de las válvulas de control de succión y la válvula de control de presión. Entonces si el ICP dice que la presión está muy alta, pues las válvulas tienen que trabajar para que la presión baje. Si la presión es muy baja, las válvulas deben trabajar para que la presión suba, y de esta manera en tiempo real pues está controlando el valor exacto de la presión de inyección. Y en lo que son inyectores, nosotros podemos ver ahí inyectores, en este caso Delphi. Nosotros vemos en los inyectores siempre va a tener una numeración. Esas numeraciones que tienen los inyectores es para programar los inyectores. Entonces, ¿a qué me refiero con programar los inyectores en el sistema? Pues cuando salen de fábrica, todos los inyectores, por más que son igualitos de fábrica, no inyectan igual, como podemos ver en el ejemplo. En este caso, el fabricante pues hace varias pruebas, ¿sí?, a varios regímenes de velocidad, de presiones, de temperatura, etcétera. Y de esta manera me va generando un código. O sea, cada dos letras o cada dos dígitos ahí me corresponden a un resultado de una prueba. De tal manera que el código que tenemos ahora en el inyector le avisa a la computadora que a ese inyector, cada vez que le dispare, pues tendrá que subirle un 10% o de pronto quitarle un 5%, es decir, darle una dosificación personalizada a cada inyector. Por eso es importante la programación de los inyectores en sistemas RDI. Es decir, la computadora debe saber que en el cilindro 1 tiene cierto código que le va a indicar qué debe hacer con ese inyector cada vez que lo dispare, si le aumenta el caudal o le disminuye. Y de esta manera sabe exactamente qué inyector está en qué cilindro y lo dosifica personalmente. O sea, cada uno va a recibir su dosificación, su calibración con respecto a ese código. Si nosotros por A o B nos desmontamos los inyectores y no los ponemos otra vez en el mismo lugar, pues la inyección va a estar súper descalibrada y los vehículos a veces no se prenden o se quedan humeando porque no pueden corregir. La computadora tiene un código grabado en su memoria y asume que ese inyector está colocado en el puesto. Entonces, cuando desarmemos por cualquier trabajo, les aconsejo marcar los inyectores para que los vuelvan a colocar en el mismo lugar. Y en caso de ya no poder hacerlo, pues con un escáner vuelven a leer los códigos de los inyectores, entran a funciones especiales y los vuelven a programar. Así le indican a la computadora la nueva posición en la que están los inyectores para que ésta pueda volver a regularlos de uno en uno.
Una vez que ya le metemos el código con el escáner al EDC, pues ahora sí ya sabe qué inyector está en el primer cilindro, cuál está en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y de uno en uno, con la ayuda de ese código, sabe cómo dosificarles, a cuál le va a poner un poco más, a cuál le va a quitar, de manera que todos inyecten el mismo caudal, como pueden ver en el ejemplo, ¿no? Tenemos algo importante también aquí en la inyección diésel CRDI. Sí, podemos ver un oscilograma sacado con un osciloscopio, con el G-Scope, uno de los mejores osciloscopios hoy por hoy en Ecuador. Este G-Scope pues, nos permite ahí ver las 3 inyecciones. Tenemos 2 preinyecciones y una inyección principal. Quiere decir que de esta manera el inyector hace unos 2 disparos pequeños antes de terminar la compresión, y luego sí ya recibe la inyección principal, la que va a mover el pistón. Esto con varias estrategias, ¿no? Para hacerle más silencioso, para hacerle más suave, para que queme todo el combustible, etc. Hay sistemas que tenemos inclusive post inyecciones para bajar las temperaturas de las cámaras. Esto pues ya se lo ve a fondo en un curso presencial, pero de todas maneras vale que lo sepa. El retorno de los inyectores, si ven, es muy importante, por eso hay muchos equipos que nos ayudan a medir esos retornos. Nosotros podemos ver acá. ¿Por qué medimos los retornos? Pues les comentaba al inicio que los inyectores para trabajar necesitan obligadamente dejar pasar el diésel o una parte del diésel hacia el retorno, y de esta manera variar la presión que tengo en la aguja, y con esa diferencia de presión pues la aguja se levanta y trabaja el inyector, es decir, inyecta. Entonces directamente va relacionado cuánto diésel va al retorno y cuánto diésel va a la cámara. Por eso es muy importante ver, en todo caso, el que más retorno tiene, me está dejando la aguja levantada, es decir, va a estar goteando ese inyector. Y obviamente hay tablas de volúmenes o de caudales para entender estos diagnósticos, pero como les digo, es más fácil, puesto que todos los diagnósticos los hago en el auto, antes de desarmar y mandar algún elemento hacia un laboratorio diésel. Lo que es filtrado es muy importante, si podemos ver ahí la cantidad o la importancia del filtrado en los sistemas de control electrónico, pues es mucho más alta, mucho más exigente que en los otros sistemas, puesto que son elementos de altísima calidad. Entonces cualquier entrada de agua o de partículas de suciedad, etcétera, pues me van a ocasionar muchos problemas y reparaciones muy costosas en el sistema. Tenemos también ahí ya un breve rasgo de todo el sistema. Vemos el tanque de combustible, el filtro. El filtro muchas veces viene con trampa de agua incluido, a veces vienen 2 filtros, uno netamente para el filtraje y otro para atrapar toda el agua que haya en el sistema. Así es muy importante estos sistemas diésel. Ahí tenemos un sensor de presión, ¿sí? Tenemos la riel. Le sacamos este sensor de presión, puesto que la falla que vamos a ver más adelante pues me llevó a entender que el sensor de presión está mandando información falsa. Esto como manera general, ¿sí? Un resumen general de cómo trabajan los sistemas CRDI. Ahorita vamos a pasar a ver las fallas, una falla importante con diagnóstico con el escáner y otras fallas ya mecánicas que les vamos a indicar qué fue lo que sucedió. Pues en resumen, ¿sí? de esta primera parte de sistema CRDI, vemos que CRDI es un sistema de inyección de riel común con control electrónico. Se puede tener una bomba de transferencia que puede ser eléctrica o mecánica en la misma bomba de alta presión. Tenemos una bomba de alta presión que solo presuriza el sistema, no necesita ir sincronizada, por lo que va a hacer es levantar la presión y nada más. Se puede controlar la presión mediante una válvula de control de succión SCB o una válvula de regulación de presión IPR, o puede tener las dos válvulas dependiendo del sistema. El ICP se encarga de informar la presión de la riel, todo el momento la presión real. Los inyectores pueden ser bobinados o piezoeléctricos. El volumen de inyección va determinado por el volumen de retorno de cada inyector, por eso era importante hacer las pruebas de retornos. Esto como resumen, ¿sí? Una primera parte del sistema CRDI, y ahora vamos a pasar a ver una falla de un vehículo, es un Kia. ¿Sí? Este Kia tiene la queja del cliente que el vehículo se apaga cuando se lo acelera, cuando se le pide fuerza al motor, y vamos a ver por qué se apaga y vamos a ver la estrategia y entender qué es lo que está sucediendo con el auto, y vamos a comprender el diagnóstico. Apenas vamos a ocupar unos 3 o 4 datos en el escáner para hacer este diagnóstico. Vamos al video.
Tenemos ya un Kia, estamos escaneándole, nosotros hemos escogido ciertas informaciones, en este caso obviamente el escáner y el carro me van a dar muchos datos, muchas veces confunden el momento del diagnóstico. Entonces ya entendiendo ahorita que necesitamos ver qué está pasando la presión real con la presión deseada, y con el trabajo de la válvula pues hemos escogido únicamente esos datos, la velocidad del motor, para poder revisar las condiciones que el cliente nos dice. Nos dice que falla cuando le meto el acelerador a fondo. Entonces hemos escogido como datos para diagnóstico la velocidad del motor, la presión de combustible real, abajo dice objetivo de presión, es decir, la deseada, y el ancho de pulso de trabajo del regulador de presión. En este caso tiene una IPR, está trabajando ahí al 18%, y vamos a ir analizando qué pasa con la falla. Si tenemos una presión real muy parecida a la deseada, está prendido el auto, está en ralentí. Si en ralentí no tengo mayor problema. Podemos ver la presión real, está un poquito más elevada que la deseada, estamos 290, 260, 300, casi van por ahí, ¿no? Entonces ahí vemos que yo le acelero, le pongo algunas aceleradas, y el porcentaje de trabajo de activación de la válvula va cambiando en función de cuánto yo acelero. Ahí podemos ver que el vehículo ya se apagó. Vamos de nuevo, ahí se presentó la falla. En las primeras aceleraciones no tuve problemas. Fíjense ahí las RPMs, empiezo a acelerar, empieza a trabajar la válvula, empieza a regular la presión, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando la diferencia de presiones es muy alta? Y por ejemplo tenemos 400 bares real, 348 deseados, y el porcentaje de trabajo es 5, ¿sí? Para tratar de bajar esa presión. Le voy a pegar otras dos aceleradas más fuertes, y fíjense lo que sucedió. Cuando lo subí casi a 3000, obviamente aquí ya bajó, ¿no? A 1500. Cuando le metí el pedal casi a 3000 revoluciones, la presión se disparó. La real subió a 800 bares, mientras que la objetivo o la deseada es apenas 458. En este caso, la estrategia del vehículo, al notar que la presión real es mucho más grande que la presión deseada, pues apaga la válvula. Ustedes ven que ya el regulador de presión aquí nos indica 1%. Entonces al indicarme 1%, ya prácticamente le apago la válvula, y vamos a ver que el vehículo se apaga porque las revoluciones caen a cero. Fíjense, ahí se apagó. Entonces, como se apagó el motor, ya que el sistema lo que hizo fue una estrategia de proteger al motor, apagó la válvula, obviamente las revoluciones caen la presión real, y el objetivo pues se queda ahí 200 aproximadamente, que es lo que necesita para el siguiente arranque. Fíjense, se quedó en 200 bares la deseada y la real murió. Le vamos a dar arranque. ¿Cómo sabemos que damos arranque? Porque las revoluciones suben, la presión subió un poco, lógicamente no llega a la presión mínima para encender y el vehículo no prende. Entonces, estamos dando arranque. ¿Por qué no prende? Porque ya la estrategia del sistema fue dejar el regulador a 1%, y de ahí no se va a mover. Entonces, mientras yo no borre el código de falla, este vehículo no va a encender. Mientras vea la falla, el vehículo va a estar apagado, o sea, no le va a activar a la válvula, y por lo tanto el vehículo no prende. Entonces yo borro el código de fallas, vuelve a encender, pero lógicamente vuelve a monitorear el problema y me desconecta. En este caso, como vimos hace un momento, las fotos del sensor de presión, sí, está fallando. El sensor de presión está marcando mucho más de lo que realmente debería marcar. Normalmente este sensor viene con toda la riel. Por suerte pudimos conseguir un almacén solo el sensor, y se le cambió eso y el vehículo volvió a trabajar sin problemas. Pues fíjense, yo ahí le estoy dando arranque, vemos que las revoluciones suben, y lógicamente el auto no arranca, ¿no? Porque la válvula está desactivada, esa válvula no se va a mover de ahí. Lo que vamos a hacer ahora es borrar los códigos de falla. Ahí podemos ver, nos dice solenoide de control de variación de aire de admisión. Bueno, el código está mal traducido por el escáner, pero a lo que se refiere es a la válvula de regulación de presión. Ojo, el código me dice que la válvula no vale, y en realidad nosotros determinamos que la falla fue el sensor. ¿Por qué el sistema dice que la válvula no vale? O sea, que tiene problemas. En realidad ningún escáner nos va a decir qué cambiar. Nos dice que el problema es la válvula porque le ve la presión que está muy alta, la computadora hace una estrategia para bajar la presión y no logra bajar la presión, entonces asume que el problema es la válvula. Entonces mucho ojo con estos códigos, ¿no? No hay que tomarlos tan literal, hay que analizar bien qué puede estar pasando. Entonces aquí el problema es del sensor.
no me generó código del sensor porque el sensor está trabajando. Informa mal, pero informa. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Vamos a borrarle el código. Le ponemos borrar códigos. ¿Está seguro? Le dice sí, estoy seguro, borrado, listo. Ahora que borré el código, se quita la estrategia y fíjense, ahí sí da arranque. Sí, ahí vamos a aprender. ¿Por qué me da arranque ahora? Porque ya no tengo el código, ya no hay estrategia de desactivación de la válvula. La válvula ahorita va a trabajar con el porcentaje normal y el vehículo va a prender. Estamos, no sé si queda claro. O sea, no me prende por estrategia. ¿Por qué por estrategia? Porque ve que no controla la presión, me genera un código de la válvula y la válvula se desactiva. Borro el código de válvula y fíjense, ya está al 5%, está prendido el auto y aún así la presión está alta. Si ven, tengo casi 600 de presión real sobre 200 de deseada. Entonces lógicamente vuelve a ver la falla, la bajó otra vez del 1%, apagó el motor y listo. Si yo borro el código, prendo, pero nuevamente ve la falla y lo vuelve a apagar. Esa es la estrategia, señores, con respecto a los sistemas CRDI. Listo, en fallas mecánicas, también sistemas CRDI, pues vamos a ver un pequeño resumen. Por ejemplo, ahí tenemos un sistema Bosch CP3, la bomba de transferencia se rompió. Fíjense, este es el enfriador que se ve detrás de la bomba. Ese enfriador es para la bomba de baja presión, la bomba de transferencia. Entró una sociedad que trabó y por suerte tiene ahí un elemento fusible, se podría decir, en el eje, que cuando se traba pues se revienta el fusible mecánico y permite que el eje siga girando. Esto es para precautelar la distribución. Entonces, aunque se trabe la bomba, se parte ese eje ahí, el eje sigue girando para que la distribución no se salte y no me dé más daños al motor. Únicamente que ya el vehículo no prende porque no tengo bomba de baja. Esa es una válvula de control de succión, sistemas denso, ¿sí? Una válvula con una CCB. Esa válvula fue cambiada, ¿sí? Porque asumían que el problema era que no trabajaba, no regulaba la presión. Sí, en realidad la falla fue la bomba de transferencia. En este caso es una bomba de transferencia de lóbulos. Esta bomba, lo que falló fue la bomba de baja, ¿sí? Se recalentó y dejó de absorber. Entonces lógicamente, como no absorbe, no logra controlar la presión y me salió un código sobre la válvula, como hace un momento en el video anterior. Entonces no se guíen directamente en el código, sino analicen cuáles pueden ser las fallas. Es una bomba Delphi la que tenemos en pantalla. Es más grande, en la parte delantera tenemos la bomba de baja y en la parte posterior el cabezal de alta presión. Y ahí tenemos la válvula IMB, que es una normalmente abierta, y el sensor de temperatura del diésel. Eso es en sistemas Delphi o Delphi. Y una de las fallas, pues lógicamente vamos a ver por desgaste. Esa es la válvula de control de succión. ¿Sí? También me genera código sobre la válvula porque no puede regular la presión, pero vamos a ver cuál es la falla. Por eso les repito otra vez, no se guíen directamente al código. Lo que me dice es que la válvula no puede controlar la presión, no me dice que la válvula no vale. Vamos a ver por qué no puede controlar la presión. Pues ya tengo una falla netamente mecánica. Ahí vemos los cilindros y los pistoncitos que generan la alta presión. Vamos a ver el desgaste que tuvo porque entró agua y diésel de mala calidad. Sí, esos pistones chiquitos que ven ahí adentro son los que generan la alta presión y son empujados por estos patines. Entonces fíjense que es redonditos, gorditos, llena todo el portapatín, pero fíjense en uno del otro lado como está desgastado. Fíjense, está incluso hasta deforme ya el portapatín. Entonces lógicamente ese desgaste, que es muy grande, ya es imposible, no me permite presionar el diésel, no me permite elevar la presión. La computadora activa la válvula, le da más porcentaje de trabajo para aumentar la presión, pero ve que no puede subir la presión por el sensor de presión que va en el riel y me genera un código diciendo que la válvula no vale. No es que la válvula no vale, o sea, un código diciendo que es problema de válvula, pero ya vemos que la válvula no logra subir la presión porque tengo una falla mecánica dentro. Entonces mucho cuidado con esos diagnósticos. Sí, esa es una de las fallas. Nosotros podemos ver el anillo de levas que gira ahí, también está rayado. Esto es por entrada de agua. Fíjense cómo se rayó y ahí adentro vemos una línea, una raya bien pronunciada. Ese es el desgaste también que se ocasionó por lo que ya se dañó ese rodillo. Si ya el rodillo no gira, simplemente quedó trabado, quedó remordido y fue rayando toda esa leva. Por lo tanto, ya esta bomba, bueno, se puede reparar, pero muchas veces en este caso Delphi sale más barato ponerle una bomba nueva que reparar.
Si una reparación bordea unos 500, 600, mientras la bomba puedo conseguirla hasta por 800. En todo caso, ya vemos que el código me va sobre la válvula porque no controla. Otra falla de otra bomba Delphi también. Igual me da un código acerca de la válvula de presión, de succión, porque no regula la presión. Y en realidad no regula la presión porque tengo una falla en la bomba de baja presión. Esa que vemos ahorita es una bomba de paletas. Es la bomba de transferencia, esa es la que jala el diésel desde el tanque. Entonces, si obviamente esa falla y ya no jala diésel del tanque, pues lógicamente no puedo controlar la presión a través de la válvula y me genera un código sobre la válvula. Mucho cuidado con esos diagnósticos. Sí, ahí va la válvula, lo que hace es controlar cuánto diésel pasa a través de ese conducto de la tapa de baja hacia el cabezal, hacia la tapa de alta. ¿Sí? Es una IMB normalmente abierta. Y esos pistones pequeños que ven ahí adentro son los que generan la alta presión. ¿Sí? Los vamos a retirar, son bien pequeñitos y el caudal es bajo, pero la presión es alta. Y más adelante les vamos a colocar. ¿Sí? Esos son los que presionan el diésel y me generan alta presión, que también suelen desgastarse cuando hay suciedades y cuando tenemos alguna suciedad. Otro tipo de fallas también que se confunden, esa es la pera, la que me sirve para cebar el sistema. Cuando yo tengo un problema en la válvula, en la bomba de transferencia, esta pera se queda chupada, se queda así. Entonces, esa ya es una idea de que la bomba de transferencia está dando problemas, ¿no? Se queda aplastada la famosa pera, ¿sí? por falla de la bomba de transferencia. En lo que son inyectores, bueno, vamos a ver, normalmente las toberas son las que me dan problemas. Fíjense, ahí tenemos las toberas que ya están cambiadas de ese auto. Sí, normalmente ya se desgastan nuevamente aguja y tobera y tenemos que cambiar todo el juego. Sí, dependiendo del laboratorio, hay laboratorios que son muy especializados, hacen las pruebas y me generan un nuevo código para el inyector, lo que me va a ayudar a que la computadora vuelva a regular bien el combustible, la dosificación, ¿sí? Con el nuevo código, ya que cambie toberas o cambie algún elemento interno del inyector. El laboratorio debe realizar las pruebas necesarias, ahí está el código, el que vino de fábrica, para que la computadora pueda regular la inyección. Pero, vamos a cambiar, por ejemplo, en este caso toberas, el laboratorio debe hacer las pruebas y generarme un nuevo código, ¿sí? Porque va a trabajar de diferente manera. Este es un Delphi. Sencillo el despiece del inyector. Aquí se trabaja con una pequeña válvula que me controla el retorno. Ahí está la tobera. ¿Sí? Esas son las que se cambian, ¿sí? Cuando ya se desgastan, cuando tengo problemas de goteo. Y otro problema que puede dar goteo obviamente es que la válvula que vamos a ver más adelante, una que va arriba, una pequeñita, esté con fuga y me deje pasar diésel hacia el retorno, y con ese retorno pues el inyector se quede un poco abierto, se quede goteando. Entonces fíjense, ahí va la válvula, son unos conductos bien pequeñitos que casi no se los alcanza a ver, pero esa es la válvula de control hacia el retorno. Vamos a ayudarnos de la aguja para sacarle. ¿Sí? Esa es la válvulita. Entonces esta también suele desgastarse y me deja fugar diésel hacia el retorno. Y al tener yo fuga por ese asiento, al tener yo fuga de diésel al retorno, pues baja la presión sobre la aguja, y la presión alta de la bomba pues me empuja la aguja hacia arriba y el inyector se queda goteando. Por eso les comentaba que es muy importante hacer el diagnóstico de retornos para ver cómo están trabajando los inyectores. Esa es la bobina, ese es un pequeño pin que tiene ahí como un resorte. Esa es la bobina del inyector Delphi, que también se lo puede cambiar, pero este tipo de fallas prefiero poner un inyector nuevo, ¿no? Sí, es una bobina pequeña que lo que hace es levantarme esa pequeña válvula que vimos hace rato. Se levanta la válvula, se va el diésel al retorno, la aguja principal se levanta, ¿sí? Ahí le jala la válvula, le jala las micras, ¿no? Levanta un poquito, que me da una pequeña diferencia de presiones en la cabeza de la aguja. Fíjense, ahí va la válvula. Entonces al mandar diésel al retorno, la aguja se levanta y procede a la inyección. Es muy importante la lectura de retornos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Vimos cómo hacer un diagnóstico en sistemas CRDI, totalmente fácil cuando ya conocemos cómo funcionan las cosas. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden darle like, compartir, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Adiós.